Bueno, hermanos, buenos días en primer lugar a todos. Y como sabemos, tenemos los dos últimos capítulos de Jonás. Pero antes de entrar en la consideración de estos dos capítulos, tienen muchísima enseñanza, vamos a hacer algunas consideraciones, ¿verdad?, generales de Jonás. En primer lugar, pues tener en cuenta que los asirios eran un pueblo cruel, sanguinario, era un pueblo que trataba muy mal a los pueblos que esclavizaba. Y bueno, pues el Señor tiene misericordia de ellos. Sabemos por la prensa y por internet, en fin, por muchos escritos, que hay muchos, sobre todo científicos importantes también, que dicen que no les gusta el Dios del Antiguo Testamento, porque ven un Dios que discrimina, que solo ama a su pueblo, que discrimina a los otros pueblos. Pero yo creo que no han entendido bien la palabra de Dios, porque aquí precisamente tenemos que este pueblo, que eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel, que era uno de los motivos por los cuales Jonás no quería que se arrepintiesen, pues Dios, ¿verdad?, les lleva la palabra de Dios mediante Jonás. Y muchas veces en el libro de Jonás llama la atención lo del pez, que estuvo 3 días, ¿verdad?, 3 días en el vientre de este gran pez, Jonás. Ya lo vimos en el capítulo 1 y 2. Pero yo cuando fui a estos pasajes, ¿sabéis lo que una de las cosas que más me impresionó? Algo que no se ve mucho en la palabra de Dios. Que nada más y nada menos que 120.000 personas en 3 días se arrepintieran, como vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre los 120 discípulos que estaban allí en el aposento alto, y después predica Pedro, se convierte en 3.000 personas. Pero que aquí habla de 120.000 personas. Tremendo, ¿verdad? Es un hecho importante que he querido destacar. Bueno, la palabra de Dios, por supuesto, aunque sabemos que en el Antiguo Testamento hay mucha violencia, pero no es que Dios discrimine a otros pueblos, es que castiga el pecado y castiga la maldad y hace justicia. Pero no solo a los demás pueblos, es que el pueblo de Israel, ¿cuántas veces ellos caen en la idolatría, verdad? Y el Señor tiene que disciplinarlos igual que a los demás pueblos. Dios no hay acepción de personas. El Nuevo Testamento es antirracista por completo, y nuestro Señor Jesucristo. Y voy a mencionar algunos pasajes. Cuando los discípulos vienen y ven al Señor hablando con la mujer samaritana, dice que se maravillan. Pero no se maravillan porque fuera una mujer, sino porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Y se maravillan también, ¿verdad?, porque la condición moral de aquella mujer era bastante que desear. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dijo el Señor. Sin embargo, aquella barrera que había entre el pueblo de Israel y los samaritanos, el Señor ahí, ¿verdad?, la quita. Después tenemos también que el etíope, cuando va en el carro desde Jerusalén a Etiopía y el Espíritu le dice a Felipe, ve y predícala el Evangelio, y se lo predica y lo bautiza. Seguramente este hombre era de raza negra, porque los etíopes se sabe que la mayoría del pueblo etíope son de esa raza. Ahí se rompe también la discriminación, ¿verdad?, por raza. El apóstol Pablo dice, en Cristo no hay ni varón ni hembra, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre,
¿En dónde está la discriminación de Dios a otros pueblos, verdad? Que no es así. Los primeros cristianos lo llaman en Antioquía, la zona de Asia. Todavía el Evangelio no había llegado a Europa, ¿verdad? Los primeros cristianos allí. Por lo tanto, vemos claramente, ¿verdad?, que no es así, esas críticas de un Dios que discrimina, de un Dios cruel. Pues bien, entramos ya en el capítulo 3. Hoy quizá tenga que tomar unos minutitos, ¿verdad? Quizá de más. Pero bueno, como está Efraín, que lo hace normalmente, pues yo lo voy a sustituir. Es que tiene mucho contenido, del capítulo 3 y el 4. Así que si me paso un poquito, pues tú que me tienes que dejar de ir. Bueno, vamos a ver. Cuando yo leí en este capítulo 3 el verso primero, me causó mucho impacto. Yo hacía tiempo que no leía, que no estudiaba Jonás, ¿verdad? Dice, vino a mí palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez. El Señor es un Dios de la segunda oportunidad, pero no solo de la segunda. Ahí vemos cuando Moisés va a Faraón para que deje en libertad a su pueblo, le da no una, ni dos, ni tres, varias oportunidades. Pero ¿qué ocurría? Que conforme Faraón rechazaba, pues se iba endureciendo cada vez más su corazón. Y esto nos dice que aquella persona que hemos conocido tantos años en el Evangelio, hemos conocido a tantas personas, que a lo mejor han escuchado el Evangelio no una vez, ni dos, ni tres, sino cada vez se van endureciendo más y es muy difícil que vayan al arrepentimiento. Una de las primeras enseñanzas. Pero el Señor es un Dios de la segunda, de la tercera, de la cuarta oportunidad por su misericordia. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se tenía que levantar de la posición cómoda que tenía, porque no quería hacer ese ministerio. Lo primero, que cuando el Señor nos manda o desea que hagamos una obra, tenemos que levantarnos. Y dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Para evangelizar, ¿verdad? A veces, pues, damos nuestra opinión, damos nuestra forma de entender las cosas, entendemos que nuestra sabiduría es importante, o nuestro construir bien el mensaje. No vale nada de eso. Tenemos que dar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene efecto, no, ¿verdad?, nuestras propias palabras. Y esa ciudad dice que era grande en extremo, de 3 días de camino. Por lo tanto, para la época, 3 días de camino andando, era una ciudad grande e importante. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la mitad, por la ciudad, camino de un día, por lo tanto, ya en un día había recorrido 1/3 de la ciudad, y predicaba diciendo, de aquí a 40 años, Nínive será destruida. Él comienza, ¿verdad?, con ese mensaje, y nos da a entender, ¿verdad?, que ese mensaje lo da durante 3 días a toda la ciudad. Y mirad la reacción, porque en este capítulo se ponen las bases ya en el Antiguo Testamento del Evangelio de la Gracia. Ya aquí se pone la base. Y cómo tenemos que actuar cuando escuchamos la palabra de Dios. Y si los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y aquí está hablando del pueblo, porque el rey tiene conocimiento después, en el otro verso. En esa época, cuando los reyes tenían pues un gobierno absoluto, y lo vemos en la historia de Israel, si tenían un buen rey, pues el pueblo seguía al Señor, tenía comunión con el Señor,
seguían sus caminos. Si tenían un mal rey, pues eso hacía que el pueblo pues abandonara, cayera en la idolatría. Pero bueno, aquí lo importante es que el pueblo, desde el mayor hasta el menor, reaccionó ante la palabra de Dios antes de que el rey diera su veredicto, ¿verdad? Y eso es importante. La palabra llegó de forma directa al pueblo. Y dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, después de que el pueblo había reaccionado, llegó la noticia hasta el rey. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo, que se levantó de su silla. La silla de un rey estaba simbolizando poder, autoridad, ¿verdad? Gobierno absoluto. Pues él se levanta, simbolizando de que se separa de esa autoridad, de ese poder que él tenía. Los reyes en la antigüedad muchos se consideran como dioses, como si fueran dioses, ¿verdad? Tenemos ahí los faraones, los emperadores romanos, etc. Bueno, pues, cuando escuchamos el Evangelio tenemos que hacer como el hijo pródigo, que un día dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Es lo primero. Tenemos que levantarnos de nuestro egoísmo, de nuestro mirar a los demás por encima del hombro, de creernos superiores a otros. Tenemos que levantarnos de despreciar a otros, de la mentira, de la calumnia, de la murmuración. Es lo que está simbolizando aquí, ¿verdad? Se despojó de sus vestidos. ¿Cómo serían los vestidos de este rey de un gran imperio? Seguramente de seda, bordado en oro. ¿Qué está simbolizando? Cuando Pablo dice, despojado de la vestidura del viejo hombre. Tenemos que despojarnos ante la palabra de Dios de toda esa vestimenta llena de andrajos por nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Se despojó y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Se humilló. El Evangelio necesita que nos humillemos, porque la palabra de Dios dice que el Evangelio primero nos humilla y luego nos levanta, pero por medio, entre un tiempo y otro tiene que haber arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento que no se predica hoy, ¿verdad? Apenas. Ya a veces se predica el Evangelio, se dice, bueno, que quiera que levante la manita y yo acepto al Señor y ya está, ¿no? No. Aquí vemos la humillación de este rey poderoso, cubierto de ceniza y con cilicio. Está simbolizando, ¿verdad?, lo que cómo debemos reaccionar ante la palabra de Dios. Y después se hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua. Está hablando de ayuno, ¿verdad? En este caso sería ayuno físico, pero también el Señor nos dice que tenemos que ayunar de aquellas cosas que nos perjudican, como la mentira, como el adulterio, como el robo, ¿verdad? Como la envidia. Tenemos que ayunar de eso, ¿verdad? Así que lo ordena. Y dice, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Continúa, ¿verdad?, el rey dando el siguiente paso. Clamar fuertemente a Dios. Cuando hay arrepentimiento de verdad en nuestro corazón, debemos de clamar al Señor, porque el Señor nos escucha. A veces, ¿verdad?, después de que somos creyentes por el viejo hombre que está ahí todavía, tenemos algún tipo de adicción que no podemos vencer, que lo intentamos y una y otra vez caemos en esa adicción.
hasta que nos damos cuenta de que tenemos que clamar al Señor fuertemente. Y cuando lo hacemos, yo hablo por experiencia propia, el Señor te limpia y el Señor te da la capacidad para poder vencer esa tentación. Bueno, pues, conviértase cada uno de su mal camino, de su rapiña, porque era una nación sanguinaria que explotaba a los pueblos que esclavizaban. Bueno, pues tenía que haber un cambio de camino. Si una persona se convierte, ¿por qué yo soy partidario de que no se bautice rápidamente? Porque hay primero que ver que ha habido un cambio en su vida. Porque yo he conocido ya personas que se han bautizado rápidamente y al poco tiempo han desaparecido de la iglesia. Hay que ver lo que dice aquí el rey, clamar y un cambio de camino. Tiene que haber un cambio. Si no le hacemos un daño a esa persona, porque cree que por el hecho de bajar al agua, de forma automática, ya va a poder vivir una vida de santidad. Y eso no es así. Continuamos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartarán de las dos de su ira y no pereceremos? Ellos estaban con esa esperanza, ¿verdad? Si clamamos, si cambiamos, pues a lo mejor el Señor tiene misericordia, Dios tiene misericordia. Y así ocurrió. Dice la palabra, y vio Dios lo que hicieron. No solo lo que hablaron, sino lo que hicieron. La palabra de Dios dice que efectivamente tenemos que confesar con nuestra boca al Señor. Eso es importante. Pero también es muy importante cómo vamos a funcionar en la vida diaria después. Por eso dice, no dice aquí, vio Dios lo que hablaron, que también hablaron, porque clamaron y pidieron, sino lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios, dice, del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Así que vemos aquí, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento, todos los pasos para poder conseguir la salvación, ¿verdad? Primero, conocer la palabra de Dios. Tiene que llevarnos a un arrepentimiento. Tenemos que clamar fuertemente para que el Señor perdone aquellos pecados con los cuales, en primer lugar, hemos ofendido a Dios. Después tiene que haber una humillación y, sobre todo, tiene que haber un cambio de camino. Si no hay un cambio de camino, esa salvación no ha sido auténtica, ¿verdad? Pero Jonás, yendo ya al verso primero del capítulo 4, pues también nos va a dar la clave, igual que en el capítulo 3, nos da la clave de la misericordia de Dios, de la actuación de Dios. Aquí dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea que había caído un cabreo gordo. Porque dice en extremo. Y bueno, y a veces decimos, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues él lo explica en el 2, porque tenía ese cabreo. Dice, y oró a Yahvé y dijo, ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia y te arrepientes del mal. O sea que él estaba muy enfadado porque ese pueblo, Dios había tenido misericordia de él, porque era un pueblo que había causado mucho daño al pueblo de Israel. Pero seguramente él no conocía las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Orad por vuestros enemigos, ¿verdad? Amar a vuestros enemigos, como dice el Evangelio. Y entonces, desde una perspectiva humana, pues es muy lógico que muchas veces, ¿verdad?, aquellas personas que nos hacen daño, pues no parece ser que deseamos a veces venganza, ¿verdad? Y esto es lo que tenía a Jonás, que no había entendido.
Y en vez de gozarse por estas 120.000 personas, pues estaba el hombre enojado en extremo. La palabra de Dios, cuando el Señor tiene un propósito, se va a cumplir. Jonás se negaba, huyó a Tarsis, que era Andalucía, pero el Señor le dijo, ven para acá, esta misión hay que hacerla, ¿verdad? Y tuvo que hacerla. Cuando el Señor pone en nuestro corazón el deseo de hacer una obra y no la hacemos, huimos como Jonás, o ponemos excusas, la haré más adelante, ahora no tengo tiempo, tengo estas ocupaciones, y no lo hacemos, el Señor va a mandar a otros a hacerla, ¿verdad? Entonces nos vamos a perder nosotros ese beneficio, ese gozo, ¿verdad? Esa bendición de haber realizado la obra del Señor. Pero tengamos en cuenta que la palabra de Dios se cumple y el deseo de Dios también. Como Él quiera que se haga una obra, si nosotros no la realizamos, va a mandar a otra persona que la haga, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a perder. Nos vamos a perder esa bendición. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Hasta dónde llegaba? Yo creo que era una depresión que tenía este hombre. Como el profeta Elías, ¿verdad? Cuando realiza aquel sacrificio y mata a todos los falsos sacerdotes de Jezabel y huye a aquella cueva, iba también totalmente derrotado. Yo creo que aquí yo veo una depresión, porque el mismo Señor le dice, ¿y haces tú bien en enojarte tanto? En vez de ¿puede más el deseo de venganza que el amor a este pueblo? Una reacción humana, ¿verdad? Y bueno, no estamos nosotros muy lejos de muchas veces caer también en este tema. Porque a veces, si nos han herido, perdonamos, pero no olvidamos. Y es muy importante pedirle al Señor que cuando alguien nos ha herido y humanamente nos deja una raíz de amargura, que cuando vemos a la persona, pues aunque le hayamos perdonado, pero ahí queda, hay que pedirle al Señor que quite eso, porque lo quita, ¿verdad? Y se lo pedimos, el Señor nos da la paz, la alegría de ver a esa persona que nos ha dañado y no tener ninguna raíz de amargura. Y eso es maravilloso para la salud nuestra, porque no hay nada peor que más daño nos haga que tener raíces de amargura contra alguien, porque los primeros perjudicados somos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues en esta situación estaba Jonás, y dice que se sienta seguramente en una zona alta para ver lo que iba a realizar el pueblo. No se creía él mucho de que el pueblo iba a cambiar, ¿verdad? Estaba allí diciendo, a ver qué pasa aquí, a ver qué es lo que pasa, y porque parece ser que no creía mucho el efecto de la palabra de Dios. Y si preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Bueno, esto tiene también un simbolismo de la calabacera. Yo estudiando, decía, calabacera, el gusano. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Pues mira, la palabra de Dios, muchas veces el Señor usaba parábolas. Son ejemplos de cosas materiales para que entendamos las espirituales. El Señor usa metáfora. ¿Qué es una metáfora? Cuando el Señor dice, por ejemplo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, no quiere decir que el Señor diga que es una vid física y nosotros que somos pámpanos físicos que damos uva. Es una metáfora, ¿verdad? O cuando el Señor dice, yo soy una puerta, el Señor no es una puerta. Pero esa metáfora es para que comprendamos, ¿verdad? Comprendamos, pues, el significado espiritual. Cuando el Señor le dijo a los que estaban escuchándole, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre, no será... Y se escandalizaban. ¿Qué está diciendo este que tenemos que comer? Porque ellos pensaban en el cuerpo físico, ¿verdad? Eso el Señor estaba hablando en metáfora, para que entendiéramos espiritualmente, ¿verdad?
Y esto es muy importante porque la palabra de Dios, aparte de las parábolas y de las metáforas, tiene también hechos reales. Y cuando vamos a interpretarla, tenemos que saber si es una metáfora, si es una parábola o si es un hecho real, para poder entenderlo bien. Pues bien, tenía un dolor de cabeza, pero es que el ministerio de la palabra de Dios, sobre todo para aquellos que llevan el peso del gobierno o del pastoreo, muchas veces produce dolor de cabeza, ¿verdad? Muchas veces. Y depresiones. He conocido a muchos obreros del Señor a todo tiempo que han tenido periodos de fuertes depresiones por causa del ministerio. Y yo esta calabacera he hecho mi propia interpretación. Es cuando descansamos en el Señor. Yo tuve un tiempo, mi mujer lo sabe, que yo quería solucionar los problemas de la iglesia con mi fuerza, con mi sabiduría, y me llevaba unos patinazos horrorosos, ¿verdad? Porque el ministerio, el trabajo espiritual, es una cosa muy distinta al trabajo que realizamos humanamente, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado en mi empresa a ordenar, quitar, poner, a decir, a hacer. Creía que la iglesia era igual. Yo esto lo puedo solucionar. No. Es el espíritu y en el poder del Señor, no con espada, ¿verdad?, sino con mi Santo Espíritu. Y entonces cuando aprendemos a descansar en el Señor, encontramos alivio. Es el significado que yo le doy a la calabacera. Pero dice la palabra que al otro día, cuando salió el sol y le dio otra vez la cabeza, pues otra vez vino la depresión. Y es que el trabajo para el Señor es así, ¿verdad? Cuando se acaba un problema, viene otro. Y entonces tenemos que ser conscientes de ello. Porque los seres humanos, desgraciadamente, somos muy complicados. Y tenemos que ser conscientes de que para realizar ese ministerio, cualquier ministerio que hagamos en la iglesia, tenemos que contar con el descanso en el Señor, porque Él nos va a dar la fuerza. Y bueno, cuando de nuevo comenzó el sol a calentarle, y hubo un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y deseaba la muerte. Y entonces el Señor tiene que decirle, bueno, pero ¿tanto te has enojado por esta calabacera? ¿No has tenido en cuenta que 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha y su izquierda, tu palabra, mi palabra, tu obra la ha llevado al arrepentimiento? Tú puedes comparar una cosa con otra, ¿verdad? Y a veces el Señor nos tiene que decir, tu comodidad, ¿verdad?, tu descanso, lo puedes comparar con ir a predicar el Evangelio para que una persona pueda conocerme. Entonces es importante todo esto que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que el trabajo para la obra del Señor es la tarea más importante que podemos hacer, pero que muchas veces viene la depresión, viene el dolor de cabeza, viene el cansancio, y nuestra fuerza está en el Señor. Y ya para terminar, quisiera leer la actitud que hace el profeta Isaías ante su llamamiento, para que eso lo tengamos en cuenta también nosotros. Y dice así en el capítulo 6 de Isaías, y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, me decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor, hermano, nos indique, ponga en nuestro corazón que tenemos que hacer una obra, ya que hemos sido limpios, ¿verdad?, por la sangre de Cristo, que nuestra actitud sea, como dijo el apóstol Pablo cuando se encontró con el Señor en el camino de Damasco, cuando tuvo ese encuentro. Lo primero que él dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Así que quiere el Señor, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, cuando tengamos algo que el Señor haya puesto en nuestro corazón, que acudamos a realizar la obra, porque eso va a llevar gloria para nuestro Dios. Que así sea.